estáis súper bien, yo sí, porque ya estoy metida, bueno, de cabeza en el siguiente proyecto que va a ser súper chulo. Estoy en la habitación cual antes compartía mis dos hijos mayores, mis dos chicos. Ya sabéis, uno de los dos, el mayor, ya ha ido, ya está instalado en el sótano, en su nuevo dormitorio. Y obvio, aquí toca hacer cambios también, porque antes dormía en litera, que de verdad ocupa mucho espacio y no es necesario ya tener estas dos camas, así que la voy a quitar. Pero tal cual quitar la cama y hacer otra, pues tan fácil no lo voy a hacer. No hay, a mí me encanta liarlo siempre mucho, así que lo que voy a hacer es cambiar, y por eso estoy tanto enfocando al fondo, que os va a dar mucha pena, igual que a mí me da mucha pena, pero voy a quitar todo este escritorio flotante, las baldas y todo. La pared de ladrillo sí que lo dejo, no os preocupéis porque me encanta. Así que tengo grandes planes, espero que, bueno, que creo que os va a gustar, o sea que espero no, es que estoy segura que os va a encantar. Y ya está, voy a empezar, ya he hecho bastante recogida para hacer espacio para grabar y voy a empezar, aunque me duele mucho, a desmontar el escritorio. Y obvio, hubiera sido imposible enseñaros este pedazo de proyecto sin el potrizador Emma Colchón. Estoy muy contenta con los colchones Emma, que ya hemos puesto una prueba en la habitación de mi hijo mayor y no puede estar más él ni yo contentos porque de verdad es una maravilla. Durante este vídeo os voy a enseñar todas las características sobre los materiales que les han hecho, la almohada, el protector y el colchón, y todos los beneficios que te puede traer. No te lo pierdes porque además tengo un código de descuento. ¡Vamos a empezar! A una de esas maderas voy a utilizar en la cama y otras la guardé para conseguir un nuevo escritorio. Para la base de la cama necesitas unas estanterías o unos armarios con puertas, unas librerías, lo que más te gusta. Lo ponemos contra la pared y vamos a marcar la altura de este mueble. Ahora vamos a coger un travesaño en cual ya ponemos los tornillos que vamos a utilizar para fijarlo a la pared y dejamos que sobresale la punta de estos tornillos. Ahora lo ponemos encima de la marca que ya hemos hecho antes, comprobamos que está nivelado y después con el martillo vamos dando golpes para que estos mismos tornillos dejan su marca en la pared. Así que ahora sabemos exactamente dónde tenemos que hacer los agujeros. Ponemos los tacos adecuados y después ya tenemos todo preparado para atornillar y fijar este travesaño a la pared. Vale, ya tengo fijado lo que son los listones en las paredes, que van a ser los soportes donde el tablero va apoyado encima. Yo he elegido de un tablero entero, de un grosor de 1,6 centímetros, por el hecho que la zona de abajo de la cama va a ser una zona de jugar, y si hubiera hecho con listoncillos tipo sommier, que también es una opción, por supuesto, tienes la desventaja que puede caer mucho suciedad en polvo a través de la cama. Igualmente, aunque el tablero va a ser entero, hay que hacer un poco más de soporte debajo para poder aguantar el peso, aunque sea un niño pequeño, para que con el tiempo y el peso entre el colchón, el niño y las cosas, que el tablero no va a deformar con el tiempo. Así que para esto he hecho un soporte final, ahí tiene un buen soporte porque está fijado en la pared, pues aquí no hay pared donde pueda hacerlo porque después vienen las escaleras, así que con un poste de madera he creado pues este tope, ¿no? Este final para poder tener un extra refuerzo en la hora que por ahí se suben las escaleras, es donde se suben a la cama. Aparte he cortado estos tipos de listones que tienen justamente el ancho que cabe entre la estantería y el soporte, que voy a utilizar para reforzar la estructura. Y van a ver como unos 4 más o menos, voy a repartirlo a lo largo de la cama. Para fijarlo voy a utilizar unas sencillas escuadras.
He dejado este espacio entre la estantería y la pared que es necesario para las puertas que luego voy a instalar. Luego lo tapará el tablero encima, así que desde arriba no se va a ver. Y pongo aquí también unas escuadras para fijar la estantería a la pared. Ahora voy a fijar estas 4 piezas a lo largo de la cama, que sirve de soporte, y también que todas las piezas se unen entre ellos. Una pequeña prueba y ya podemos poner los tableros encima. Los voy a fijar a la estructura, pero atornillando desde abajo, para que desde arriba no vemos ningún tornillo y así es mucho más bonito. Tomaré un pequeño descanso de la cama porque esta pared pide a gritos un cambio, porque además tiene la cajita de empalme y además el cuadro eléctrico que quiero tapar, pero siempre tienes que taparlo de una manera que puedes acceder a ello. Así que voy a hacer una estructura de listones de madera que tiene el grosor del mismo cuadro eléctrico y después voy a instalar unos paneles de listoncillos. Estoy aprovechando ahora que llegó súper bien a la estructura, he pegado una tira LED para que se quede como escondido detrás de estos paneles que voy a instalar luego. La LED está enchufado en un enchufe debajo de la cama y lo he hecho pasar haciendo un agujero en el tablero. Haciendo estos puertecitas en estos revestimientos es importante que en la estructura pongas listones alrededor de los elementos que van a tener una puertecita para que tenga un tope y estos cortes que has hecho para poder abrir y cerrar que no caigan para dentro estas piezas. Así que como veis ya he probado varias veces, abre y cierre bien y esto es el resultado. La LED ya tenemos ahí medio escondido por atrás y ahí está el agujero de donde he dejado pasar el cable y ese es el sensor que necesita el mando para poder cambiar el modo y las funciones. Aquí tenemos la puertecita para la caja de empalme, si a un día hay que acceder, pues ahí está sin problemas. Obvio, se ven poco los cortes, pero ya está mucho mejor que antes. Vamos a seguir con la cama. He comprado estos tableros de contrachapado, les he cortado a medida y puesto unas bisagras y voy a atornillarlo a esas estanterías porque como son tantos huecos y va a estar lleno de juguetes, quiero taparlo para que no siempre ve todo desordenado. Este lateral de ese tipo de estantería es muy grueso y por eso estoy utilizando unas bisagras muy normales tipo libreta porque es el único lo que me deja en este momento. Compruebo que está totalmente correcto nivelado y voy a hacer las otras puertas, en cual sí que voy a utilizar unas bisagras abatibles porque así las puertas se quedan mucho más juntos entre ellos y no vemos tanta separación. Esto solamente puedes hacer en estanterías y armarios, cual el lateral no supera los 2 centímetros de grosor. Para la estructura de esta cama he utilizado 2 estanterías, una grande y una pequeña, a propósito porque quería dejar un hueco entre medio para poder acceder abajo de la cama. Una cosa que tenía clarísima que era construir unas escaleras cómodas y no esos típicos de litera y la he hecho de esta manera. El último escalón está fijado a la pared, que he aprovechado la estructura que ya estaba hecha y tenemos siempre que tener en cuenta el grosor de los tableros que vamos a poner encima o por ejemplo la delante, que puede ser un poco más fino ya que no vamos a poner ningún peso encima. He utilizado todo sobrantes de madera y he creado en total 3 escalones que coincide justamente con la altura de los 3 huecos que tiene la misma estantería que he utilizado debajo de la cama. Voy a utilizarlos utilizando esas piezas metálicas o incluso lo puedes tornillar también a la pared si quieres. Si no te ves capaz de hacer ese tipo de escalera, traigo la solución perfecta. Este tipo de estanterías lo venden también en forma de escaleras y así no tienes que construir nada. Como he dicho, lo he hecho las escaleras con sobrantes de madera y todas eran de diferentes colores y tamaños, así que lo voy a forrar utilizando tableros de contrachapado como he hecho en el resto de la cama. Para no utilizar tornillos y que no se ve nada de fijación, he utilizado un buen pegamento de madera, solo le damos un poco de presión y listo.
Con los mismos tableros de contrachapado también cerraré los laterales de las escaleras. Una vez puestas las estanterillas, me di cuenta que el hueco para acceder debajo de la cama era súper estrecha y no me gustó, así que corrí la segunda estantería más a la derecha, pero significaba que las puertas que ya tenía cortada a medida que me iba a faltar un trozo. Pero no pasa nada porque tenía sobrantes de ese tablero tan grande, así que corté un listoncillo y lo he pegado en la esquina como si fuera pues un poste. Creo que la solución ha sido genial porque no se ve nada, no molesta este listón en la esquina que parece que es parte de la cama, y ahora el hueco para acceder debajo de la cama se ha quedado más ancho y es lo que quería. Las escaleras ya están completamente forradas y secas, y ahora en las juntas he puesto masilla del mismo color, que es el color roble, para que no se vea nada. Vale, ahora la parte menos bonita que vamos a ver debajo de la cama. Esto es la estructura de las escaleras, la parte que hemos forrado también con tableros de contrachapado, y de verdad esto es el otro lado. No me convence, es decir, vale, que va a ser una cabaña secreta, pero igualmente no me gusta que se ven todos los listones, las escuadras, así que estos tableros de MDF realmente tenía comprado para cerrar las estanterillas por la parte de atrás, digamos dentro de la cabaña, hasta que me di cuenta que no era nada divertido, porque para poder jugar dentro de la cabaña también tenía que poder acceder a estas estanterillas, así que decidí dejarlos abiertos y reutilizar estos tableros de MDF que ya tenía comprado para atornillarlos en el techo para esconder toda esta estructura un poco fea, ¿no?, de la cama. Y lo mismo voy a hacer con la parte donde están las escaleras. Voy a atornillar ahí un mismo tablero de MDF pintado negro para que no se vea nada de esta estructura y queda todo más bonito. También he pintado esta pared, que era la única que se quedaba en blanco, y así quedaba como más una cabaña acogedor, todo así como oscuro. Y cuando una vez está todo seco, pegaré los LEDs alrededor de todo el techo. Y así es como se queda la cama por la parte de fuera. Creo que ha quedado espectacular. Ahora voy a lijar todos los bordes y los cantos para que sean arrondeados y que sean suaves a tacto. Los restos del tablero no voy a lijar porque el contrachapado de verdad es un material muy suave y de verdad no necesita nada más de preparación. Debería de hacer un pensamiento de tratarlo con barniz, pero todavía no sé qué color, así que voy a dejarme unos días para pensar bien en cómo lo quiero. Haber decidido dejar las estanterillas abiertas por la parte de atrás es genial porque pueden jugar fuera de la cama o debajo de la cama. He puesto muchos libros para un rincón de lectura debajo de la cama y de verdad es una maravilla, ha quedado precioso. Ahora os enseño y es como cumplir un sueño, ¿no?, de niña pequeña, haber querido tener esto y ahora poder regalar esto a mis hijos. También es una maravilla poder terminar un proyecto con un super colchón de alta calidad. Los colchones de EMA son los más premiados de Europa y no es por nada que te dan 100 días de prueba. Creo que de verdad muchas veces subestimamos la importancia de un buen colchón. Puede lograr un sueño de calidad y sobre todo en la vida de nuestros hijos que están en pleno crecimiento. Estos colchones de EMA son geniales porque son completamente desenfundables. Están hechos de los 3 mejores capas de espuma viscoelásticas y muelles ensacados. Tiene unos protectores geniales con una goma totalmente alrededor que no solamente te recomiendo poner en camas infantiles, sino también en los de adultos. Tiene unas asas súper cómodos para poder coger el colchón, que en mi caso ya he recibido algunos comentarios que va a ser súper incómodo de poder hacer la cama en esta altura, pero os demuestro de fácil que es. Como no tiene barandilla esta cama y puedo sacar el colchón hacia el borde y acceder perfectamente. Mi postura de la espalda es completamente recta y no ha sido jamás tan fácil poder hacer la cama.
La almohada viscoelástica también es una de mis preferidas porque puedes regular su altura, y esto aún más es importante para una almohada para los niños, porque depende de la edad que no es bueno de dormir en una almohada muy alta. Así que he quitado una capita del medio y esta altura es perfecto para un niño de 9 años. Bueno, como sabéis, hasta hace unos mesecitos mis dos chicos mayores compartían esta habitación, pero desde mi hijo mayor ya se fue a dormir en su nueva habitación, pues el mediano se quedó de repente solo, ¿no?, en esta habitación donde siempre ha estado compartiendo con su hermano. Y aunque este cambio es por bien, porque les va a ir muy bien, también me sentí algo triste, ¿no?, verle a él tan solo y haberle separado de su hermano. Y he querido crear este rincón y poner ahí todo mi amor y cariño para que vuelva a sentirse bien, feliz y sobre todo seguro. Give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Y ya hemos llegado al final de este vídeo, que espero que os haya gustado muchísimo, que os inspira y que os da ideas para crear vuestra propia cama también. Podría seguir haciendo muchas más cosas y ya os pondré una segunda parte con el tiempo, porque quiero poner más cosas debajo de la cama, pero primero quiero observar a qué tipo de juegos van a jugar ahí abajo, y depende de sus necesidades decorar unas cosas u otras. Y bueno, que os quería decir que abajo en la cajita de información os dejaré todas las cosas que he utilizado y que vas a necesitar, y sobre todo mi código de descuento en la página web de Emma Colchón, que tiene ofertas muy buenas ahora mismo, hasta 55% de descuento, y con mi código llevas un 10% adicional. Así que vale la pena que echáis un vistazo. No olvidéis de seguirme aquí en el canal y en mis redes sociales, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!